Si en América Latina no existiera el nuevo constitucionalismo y esa idea del nuevo constitucionalismo de adaptarse, las mujeres hoy en día no tuvieran derecho. Porque en el siglo XVIII, siglo XIX y principio del siglo XX se asumía que la mujer no podía votar porque darle el voto a la mujer era darle un segundo voto al esposo, al padre, al hermano, al tutor. Insistir mucho en la necesidad de construir lo que en ciencia política llamamos una paz inestable. ¿Cómo entendemos en ciencia política la paz inestable? Es un esfuerzo no de olvido, no significa olvido. Para aquellos familiares que sienten el dolor de la pérdida por la violencia política, les decimos, no se trata de olvido. El Estado no olvida esos crímenes. El Estado trata aquellos casos de delitos políticos que puedan ser considerados de gozar de la amnistía. Y por eso la comisión especial. Porque no hay futuro sin historia. Esto es Así lo vemos por ANTV. Un nuevo episodio en medio de los profundos cambios que el mundo está viviendo. Estamos hablando de una realidad compleja. Chávez nos lo decía. Chávez decía, antes del 2030, el mundo va a verse en una situación de estrechez energética. Porque las carencias en términos de las fuentes de energía y el aumento del consumo energético está generando unas tensiones que está experimentando el mundo en general. Pero no es solo eso, sino que estamos asistiendo toda la humanidad a unas presiones en términos ideológicos, un surgimiento del ultrafascismo y movimientos de ultraderecha, de extremismos religiosos y políticos, y luego también hay que ver indudablemente las exigencias de movimientos sociales, derechos ambientales, derechos de los animales, todo el tema de la sexodiversidad, ¿no? Hay un conjunto de elementos que nos hablan de una complejidad en términos de las relaciones humanas. Y eso es importante que lo entendamos, si eso no ocurre un fenómeno de un día para otro. En medio de esa realidad, Bolívar decía en el discurso de la Carta de Jamaica, en 1815, decía, estos nuevos países van a ser la base del equilibrio del universo. ¿Cómo entendía Bolívar el equilibrio del universo? El equilibrio del universo era la creación de un nuevo mundo no caracterizado por la guerra, un nuevo mundo no caracterizado por el conflicto, sino un nuevo mundo construido sobre la convivencia. Y decía, nuestra América va a ser clave en la construcción de ese equilibrio del universo. Y eso es una idea fundamental que fue parte del discurso de Chávez. Cuando Chávez hablaba de la necesidad de que la arquitectónica mundial se ajustara a los procesos de cambio, cuando las instituciones que surgieron después de la finalización de la Segunda Gran Guerra y que permitieron la creación de las Naciones Unidas, el sistema económico mundial, los organismos de derechos humanos, Chávez insistía que esos organismos debían adaptarse. Esa es la idea del nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo latinoamericano sostiene que las leyes tienen que adaptarse al momento. Para que entendamos lo que estoy diciendo. Si en América Latina no existiera el nuevo constitucionalismo y esa idea del nuevo constitucionalismo de adaptarse, las mujeres hoy en día no tuvieran derecho. Porque en el siglo XVIII, siglo XIX y principio del siglo XX se asumía que la mujer no podía votar porque darle el voto a la mujer era darle un segundo voto al esposo, al padre, al hermano, al tutor. Y la dinámica cambia y hace que cambien las leyes. Lo mismo sucede con las leyes que rigen el sistema internacional. Las Naciones Unidas necesitan adaptarse y necesita ser más contundente para permitir que los conflictos sociales, políticos, culturales e históricos que están aflorando en el mundo sean contenidos a través del respeto a los derechos humanos, a través del respeto a los derechos ambientales, a través del reconocimiento de la diversidad de la condición humana y de la necesidad de la construcción de la paz, una paz estable. Y esto nos sirve para hablar obviamente del caso venezolano. Nosotros hemos vivido en una conflictividad muy alta, producto de la importancia geoestratégica, política, ideológica y cultural
que tiene Venezuela. Y esa importancia se ha reflejado en una situación de conflicto que se ha incrementado a partir de la muerte del presidente Chávez en el 2013. No es que no existiera conflicto durante la gestión del presidente Chávez. Lo que estoy diciendo es que ese conflicto se ha incrementado. Y ante ese incremento también se ha producido una volatilidad de la animosidad de los venezolanos. Pero yo creo importante señalar, y aquí no lo hago como diputado de la Asamblea Nacional que soy, sino como profesor, como ciudadano, insistir mucho en la necesidad de construir lo que en ciencia política llamamos una paz inestable. ¿Cómo entendemos en ciencia política la paz inestable? La paz inestable no significa que el conflicto desaparezca entre los actores sociales, políticos o económicos. Significa que sin que desaparezca el conflicto, se trata de conseguir que el conflicto no escale a un nivel en donde haya prácticamente una destrucción de uno contra el otro. Tiene que haber una tolerancia entre uno y otro. Y eso significa entonces ahondar en términos jurídicos, en normas de convivencia, en execrar el extremismo político como instrumento de expresión de las diversas posiciones que tiene. Y hacia ahí va la ley de amnistía. Una ley de amnistía que surge obviamente después de un suceso traumático como fue la acción que vivimos los venezolanos hace 2 meses, ahora el 3 de marzo. El 3 de enero, la acción que termina con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores elevó de nuevo la conflictividad en Venezuela. Y ante esa elevación, el Estado, en la figura de la presidenta Delcy Rodríguez, en la figura del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la figura de uno de los responsables de la estructura del Partido Socialista Unido y del Gran Polo Patriota, como es el compañero Diosdado Cabello, la insistencia nuestra, como fue la insistencia de Chávez, como fue la insistencia de Nicolás, es la búsqueda de la paz. Sanar las cicatrices. Sanar esas cicatrices que surgen de la animosidad. Somos Caribe, somos costeros. Lo que nos caracteriza es la pasión. Lo que nos caracteriza es el ardor al expresarnos. Lo que nos caracteriza es la vehemencia en la afirmación de nuestras ideas. Pero el calor, el candor, la vehemencia no puede significar que en la defensa de las posiciones y los criterios políticos, culturales e identitarios que cada uno de nosotros tengamos significa una agresión al otro. Y es por eso que se da el marco de la ley de amnistía. El marco de la ley de amnistía, encabezado esa comisión por un actor político caracterizado por su capacidad de diálogo, por su paciencia, por su estoicismo, el compañero Jorge Arriaza, busca sentar a la mesa a las partes que en algún momento, en medio de este extremismo que caracterizó durante mucho tiempo la sociedad venezolana, llegaron incluso a tomar posiciones radicales. Y Arriaza lo ha dicho el mismo presidente de la Asamblea, lo ha reiterado insistentemente la presidenta encargada Delcy y el presidente Nicolás Maduro, hoy recluido injustamente en una cárcel en los Estados Unidos, secuestrado después del 3 de enero, siempre insistió en la necesidad del diálogo. Y Chávez también lo hizo. ¿Se nos olvida acaso a ese Chávez después del 12 y el 13 de abril con un crucifijo en la mano llamando al entendimiento? Se nos olvida al Chávez que en el 2007 dio una ley de amnistía. Se nos olvida al Chávez que en cada diciembre llamaba al diálogo y generaba indultos y sobreseimientos a causas. Chávez insistió mucho. Se nos olvida también la cantidad de veces, de la cantidad de llamados que Nicolás Maduro llevó adelante. Se nos olvida la instalación de diálogos a través de nuestro negociador, el presidente hoy de la Asamblea, Jorge Rodríguez, convocando actores como Enrique Capriles Radosky, como el propio Henry Ramos Alú, a entendernos, a regularizar el juego democrático, a regularizar la expresión de nuestras voluntades políticas, a generar confianza en la convivencia. Son esfuerzos constantes y son esfuerzos que hoy
tienen más valor que nunca con la ley de amnistía. Es decir, a 60 días de una acción que fue de una violencia extrema, como es el bombardeo, indudablemente esta sociedad política llama al entendimiento. Y llama al entendimiento no simplemente como una acción. Marco Aurelio decía, confía más en los hechos que en la palabra, el padre del estoicismo. Y cuando entendemos a Marco Aurelio, entonces vemos los hechos. Más de 4.000 solicitudes de sobreseimiento o aplicación de la ley de amnistía. Estableció una relación muy rápida, por cierto, porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció esa ley en su comparecencia ante la Asamblea Nacional en los primeros días del mes de enero. Ya Nicolás Maduro lo había iniciado, recordemos, el 23 de diciembre del año 2025, dando un sobreseimiento a algunas causas. Pero ahora es ir mucho más allá de la palabra. Pero ir más allá de la palabra también significa un compromiso recíproco, un compromiso de no volver atrás, un compromiso de no repetir posiciones extremas, un compromiso de entendernos en la diversidad, un compromiso de un hacer juntos que haga posible una paz inestable. Repito el concepto, paz inestable. No significa que las diferencias políticas, ideológicas y culturales desaparezcan. Lo que significa es que las diferencias existentes no lleguen a una expresión violenta que amenace la vida de algunos de los que asumen esas posiciones. Y se trata de nuevo de una convivencia. Se trata de construir una paz. Se trata de construir un entendimiento. Se habla de la posibilidad, por lo tanto, incluso de sanar las heridas que se han abierto en este lapso en el cual el dinamismo político, insisto, el candor de los venezolanos, indudablemente. Esto no significa, la ley de amnistía, indudablemente, no significa perdón de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y esto es importante. La propia ley de amnistía establece unas limitaciones. El artículo 7 señala de la ley de amnistía a qué casos estará referido y a cuáles no. Sin embargo, en el ánimo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el ánimo del compañero encargado del seguimiento y control de la aplicación de la ley de amnistía, el compañero Jorge Arreaza, se ha creado una comisión de muy amplia composición. Son 21 compañeros, tanto de la oposición como del gobierno. Esta gente, como el gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez. Ahí está el compañero diputado Alfonso Campos de la oposición. Ahí está Nora Bracho. Ahí está también Luis Augusto Romero, para hablar de algunos actores de la oposición. Está, por supuesto, Pedro Carreño, Carolina García. Hay un conjunto también de actores nuestros, del chavismo, que participan y que evalúan cada uno de los casos. Entendamos esto. Es un esfuerzo no de olvido. No significa olvido. Para aquellos familiares que sienten el dolor de la pérdida por la violencia política, les decimos, no se trata de olvido. El Estado no olvida esos crímenes. El Estado trata aquellos casos de delitos políticos que puedan ser considerados de gozar de la amnistía, y por eso la comisión especial. Pero aquellos casos que implicaron violación de derechos humanos, aquellos casos que llevaron a la quema y al asesinato, por supuesto no entran en la ley de amnistía. Y esto es importante que lo digamos, es importante que lo comprendamos. Es significativo que el hombre, que la mujer, que tiene esa herida, que tiene ese dolor por la pérdida de un familiar en los hechos del 2014, 2017, en los distintos momentos álgidos que hemos vivido los venezolanos, entiendan que el Estado tiene la firme decisión de hacer justicia. Pero también el Estado
y los actores políticos tenemos la firme decisión, dentro del concepto de paz inestable, hacer posible que los venezolanos tengamos paz, y teniendo paz podamos ahondar en el desarrollo económico. Y ahondando en el desarrollo económico significa satisfacer las necesidades de los venezolanos. Y satisfacer las necesidades de los venezolanos significa lo que los aymaras denominan buen vivir. Los chinos denominan una sociedad medianamente acomodada. Venezuela es un país de enormes riquezas, compañeros, compañeras que nos ven. Cantidades de recursos naturales. Para los que son creyentes, aquella frase de que Venezuela es bendecida por Dios está perfectamente ajustada. Para los que, como en mi caso, somos agnósticos, sin embargo reconocemos que la enorme diversidad de recursos que nosotros tenemos nos otorga una ventaja en relación con otros países del mundo. Y eso nos compromete a todos los venezolanos en hacer el esfuerzo de convivir en la diferencia. Lo subrayo, convivir en la diferencia. No significa, insisto, que la diferencia desaparezca. La aplicación de la ley de amnistía no significa que vamos a renunciar a las posturas políticas que cada uno de nosotros tenemos. No significa que el militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Partido Patria para Todos, del Partido Comunista de Venezuela, de las organizaciones que nos acompañen, renuncien a la posibilidad de construir un socialismo que ayude a avanzar. Pero eso tampoco significa que nosotros neguemos al social cristiano, al socialdemócrata, al de centro derecha, que exprese sus posturas ideológicas. Pero todas esas variedades ideológicas debemos entender contundentemente la necesidad de la convivencia, la necesidad del entendimiento, la necesidad de lo que en antropología denominamos respeto a la alteridad. ¿Qué es el respeto a la alteridad? Es el respeto a la diversidad del otro. No solo diversidad étnica, no solo diversidad educativa, no solo diversidad lingüística en términos de expresión de vocabulario, no solo diversidad socioeconómica, sino a la diversidad del ser, lo ontológico, a lo que es cada uno de nosotros. Yo soy un docente y pido respeto a mi condición de docente a pesar que soy un actor político. Y por eso es que es tan rico el castellano. El castellano diferencia entre el ser y el estar. Yo estoy hoy como diputado, elegido por el Estado Zulia. Soy un actor político, parte de la dirección regional. Pero mi ser es ser docente. Soy profesor desde hace 34 años de la ilustre Universidad del Zulia, profesor de la Universidad Militar Bolivariana, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. He sido profesor invitado en diversas cátedras en el exterior. Trabajo temas geopolíticos, historia. Ese es mi ser. Y en mi ser, como profesor, me ha tocado entender que no todos mis alumnos piensan igual que yo. Y en mi ser debo entender la diversidad de opiniones que puede existir. Y en mi ser, como docente, debo decir que el futuro de los venezolanos consiste esencialmente en respetarnos sobre la diferencia. En respetarnos. Y respetarnos también implica que nosotros digamos a aquellos que les estamos dando el goce de la ley de amnistía, que la ley de amnistía también significa que no pueden repetir los excesos que los llevó a ser detenidos por violaciones de principios jurídicos del Estado venezolano. Concederles la amnistía no significa concederles una carta blanca para repetir los mismos excesos que llevaron al asesinato, que llevaron a acciones sumamente violentas. Significa que es una oportunidad. Epícteto, otro de los padres del estoicismo, decía que el problema no es cometer errores. El problema es no aprender de los errores cometidos, decía Epícteto, un filósofo padre del estoicismo junto con Marco Aurelio, junto con Séneca. ¿Y qué significa esto de lo cual nos hablaba Epícteto? Aprender de los errores es no volver a repetir. Por aquello de que errar es de humano y que todos nos equivocamos,
Pero equivocarse y no aprender de la equivocación es una torpeza. Es lo que los griegos llamaban una idiotez, no como lo asumimos hoy como un insulto. Decían los griegos que el idiota era el que no se ocupaba de los asuntos públicos, que al no ocuparse de los asuntos públicos caía en un acto de ignorancia y de incomprensión. Y por lo tanto se trata de sacudir a todos los venezolanos. No importa la posición ideológica, no importa si usted votó o no votó, no importa si usted apoyó o no a Nicolás, no importa si a usted le gusta o no, o le cae bien o no Delcy Rodríguez, Diosdado o Jorge Rodríguez, o Iris Valera, o el comandante Fariñas, o Vielma Mora, o cualquiera de los actores políticos, o alguno de los gobernadores, mi amigo Víctor Clark, mi amigo José Alejandro Terán, o Freddy Bernal, no importa. No se trata de que te guste, se trata de sobre el concepto de la alteridad, sobre el concepto de la paz inestable, sobre el concepto de la convivencia, entender que el otro tiene derecho a expresarse y a ser como es, y que es mi deber entenderlo, es mi deber conectarme con la condición humana, y por lo tanto ese es el espíritu de la ley de amnistía. ¿Por qué es importante que nosotros insistamos desde ANTV, desde la institucionalidad que representamos, desde este programa, así lo vemos, en la convivencia? Porque la convivencia es la base de la posibilidad de coexistir entre nosotros. La guerra, decía Clausewitz, el autor clásico, decía: ¿la guerra en qué consiste? La guerra consiste en un tránsito entre dos situaciones. Es crear el sentimiento hostil. ¿Y cómo creamos el sentimiento hostil? Cuando adjetivamos al otro. Es un chavista bruto. El otro es un escuálido. Y empezamos a deshumanizar al otro. No entendemos al otro en su condición humana. No entendemos al otro en su diversidad. Y vamos creando ese sentimiento hostil que termina, y es ahí lo peligroso, en un instinto hostil. Cuando Hitler comenzó a partir del año 33-34, a través de las leyes de Nuremberg, a través de las cuales estableció una diferencia importante entre el judío y el no judío, comenzó a construir un sentimiento hostil que terminó en un instinto hostil cuyo último punto fueron los campos de concentración, el asesinato, la deshumanización del otro, la ley de amnistía, el esfuerzo en el cual Nicolás tanto nos insistía cuando decía cabeza fría, no dejar de sentir pero con cabeza fría. Se trataba de no deshumanizarlo. La deshumanización es una amenaza para todos, porque al final todos somos seres humanos. Y cuando deshumanizamos al otro, cuando deshumanizamos al vecino porque no piensa igual que yo, cuando deshumanizamos al compañero de trabajo, cuando deshumanizamos al familiar, cuando deshumanizamos al actor político, corremos el riesgo de generar un exceso. Y el exceso es el punto máximo de la violencia. Se trata, por lo tanto, de resarcir las heridas, de curarlas, de pasar por encima de los dolores que hemos sentido. Por supuesto que tenemos dolores, todos lo hemos tenido, pero también se trata de la posibilidad de la convivencia. Y en medio de la vorágine del mundo, donde el mundo se nos está cayendo a pedazos por la deshumanización, desde Venezuela apostamos a la conciliación, apostamos a la negociación desde la verdad, apostamos al diálogo desde el respeto mutuo. Ese es el sentido de la ley de amnistía, ese es el sentido del discurso de la presidenta encargada, ese es el mensaje que Nicolás nos legó, ese es el mensaje que tanto nos insistió Chávez con sus actitudes. Muy seguramente todos recordarán, después del 13 de abril, del intento, no solo del secuestro de Chávez, sino de su intento de desaparecerlo, todos nos asombramos cuando Chávez, en su profunda humanidad, sacó el crucifijo y dijo: los perdono.
quiero establecer el diálogo. Y esto es un llamado para la oposición. Esa oposición que ahorita tiene la oportunidad de no cometer los errores, de aprender de la violencia indiscriminada, que la mayor lección que puede asumir es no repetirlo. No tomar la posibilidad de la ley de amnistía como un signo de debilidad. No se equivoque. No es un signo de debilidad del chavismo. El perdón no es una debilidad. El perdón indica una condición superior en términos humanos. Significa la posibilidad de comprender que en la equivocación del otro confiamos en la posibilidad, en la oportunidad que el otro rectifique. Es un llamado. Nos gustaría ver a Capriles Radosky, ese mismo que en el 2014 dijo vamos a expresarla, no lo voy a decir porque nos va a censurar, que dijera hoy públicamente que accede a ese llamado de reconciliación que desde el gobierno se está haciendo. Sería interesante escuchar a un Tomás Guanipa, que en algún momento asumió posturas sumamente extremas, también hacer un llamado. Y a todos aquellos que de alguna manera lo hicieron. Porque Delcy, Diosdado, el propio Nicolás, los gobernadores, cada uno de los que hemos sido actores políticos, que en algunas circunstancias hemos caído en la radicalidad, hoy estamos diciendo vamos a dialogar. La guerra no es ganancia para nadie. La confrontación no es ganancia para nadie. Porque yo he dicho hasta el cansancio, y con esto cierro, que la guerra solo tiene dos grandes certezas. Sabemos cuándo comienza y sabemos que no hace excepciones entre niños, adultos, mujeres, ancianos o adolescentes. No permitamos que este país recorra el camino de no retorno de la guerra. Ya la vivimos en el siglo XIX. Los venezolanos podemos dialogar sobre la diferencia. Y eso es lo que queremos dejarle desde ANTV y así lo vemos. Decía, termino con uno de mis poetas favoritos, Miguel Hernández, decía, siempre hay ruiseñores que cantan en medio del humo de la metralla. Escuchemos el canto de los ruiseñores y obviemos la posibilidad del sonido de la metralla. Nos vemos en un próximo capítulo por ANTV, así lo vemos.